presente acá en el escenario de Digital Trends y un fuerte aplauso para su presentación. Mauro querido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mauro Cáceres, de HITS y Claro Empresas. Vamos. Ya me cambiaste el nombre. Perdona, sí. Mauro. Mauro Cáceres, Claro HITS. Aquí estamos, vamos. Muy bien. Buenas tardes ya con todos y sé que es una hora compleja para conversar. Lo primero es agradecerles el espacio. Como Claro Empresas HITS venimos trabajando en varias iniciativas para posicionarnos más allá de la telco. Y vamos a conversar un poquito de eso el día de hoy. Entonces, nuestro tema es experiencia del cliente en la banca, integrando inteligencia artificial agéntica, omnicanalidad y onboarding. Como Claro HITS nos hemos enfocado en entender el sector financiero y para ello hemos creado un equipo de alto nivel que tiene un desarrollo de más de 25 años de experiencia en el sector bancario. Ellos no son tanto tecnológicos, ellos son un equipo de subject matter expert que entienden la problemática de la banca. Y ahí nace lo que nosotros venimos haciendo al integrar al equipo de Claro y HITS como ejecutivos de conocimiento de la parte consultiva del sector bancario. Entonces vamos a ver cómo nosotros, al entender cuál es el estado del arte de la banca, podemos desarrollar una estrategia conjunta, colaborativa, de lograr una solución a la medida para la banca. Para ello, quiero comentarles un poquito más de América Móvil. América Móvil es el paraguas en el que nosotros desarrollamos la estrategia como Claro Empresas HITS. Claro Empresas en la parte telco y HITS desarrollando toda la estrategia tecno, ¿sí? Con esa base fundamental de conectividad. Aquí ustedes pueden ver todas las soluciones que tenemos y la capacidad que tiene la compañía a nivel de Latinoamérica y Europa, iniciando con conexiones de suscriptores móviles de más de 332 millones, más de 1.4 millones de kilómetros en todo lo que es la conectividad para empresas y hogar, todo lo que tiene que ver con la conexión de cable submarino y la conexión satelital. Y ahora desarrollamos ya en Ecuador toda la penetración que tiene que ver con 5G, que lanzamos en diciembre del año anterior y estamos ya realizando el despliegue en varias de las ciudades del Ecuador, Quito, Guayaquil, Galápagos y el Oriente. ¿Por qué converso de esto? Porque la base fundamental para desarrollar soluciones es la conectividad. Entonces, nos hemos enfocado mucho en desarrollar esa estrategia a nivel de Latinoamérica y sobre esto estamos desarrollando una estrategia conjunta para cubrir soluciones de telecomunicaciones y soluciones de tecnología, buscando fortalecer el ecosistema digital. Ustedes pueden ver ahí que HITS desarrolla una estrategia de soluciones digitales. Otra de las compañías que dentro del grupo de América Móvil es Citum, que desarrolla la estrategia de ciberseguridad y obviamente todo de la mano de Claro Empresas. Ahí les muestro un poco cómo está nuestra cobertura a nivel de Latinoamérica. Estamos en 8 países de la región: Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, adicional de otro grupo importante en Europa desarrollando esta estrategia de transformación digital. Y para ello tenemos 12.500 especialistas a nivel de Latinoamérica. Acá en Ecuador ya más de 8 años trabajando, desarrollando una estrategia. Tenemos una fábrica de desarrollo de más de 300 especialistas en software como tal. Y esta alineación nos permite identificar cuáles son las necesidades que tienen los clientes de cada uno de los sectores. Para ello tenemos centros de excelencia que se van distribuyendo a nivel de Latinoamérica de acuerdo a las necesidades que tiene cada una de las soluciones
digitales y que tiene el mercado de Latinoamérica. Entonces ahí ustedes pueden ver centros de excelencia de ERP, de CRM, de omnicanalidad, de cloud, de soluciones que van enfocadas a la necesidad del cliente. ¿Cuáles son los ejes de transformación digital? Y nosotros lo hemos dividido en 3 principales. Uno que hablamos de plataformas, todo lo que tiene que ver con ERP, CRM, me voy a ir por acá, y omnicanalidad, y aquí todos los aliados que tenemos para darle una solución al cliente, entendiendo en qué parte o estado está cada una de nuestros clientes, entendiendo qué es lo que necesita realmente para poder dar el salto de digitalización y de transformación. Y claro, muchas de esas marcas son muy conocidas y son las que nos respaldan, y esas son las que van definiendo ese ecosistema digital que es nuestra fortaleza desde el punto de vista de integración. Aplicaciones, y hablábamos mucho hace un momento de hiperpersonalización, todo lo que tiene que ver el desarrollo y la arquitectura. Nosotros tenemos ahí una fábrica de desarrollo a nivel de Latinoamérica, justamente para integrar soluciones, para crear APIs, para desarrollar arquitecturas que permiten gestionar de una mejor manera toda la aplicación de los clientes. Entonces, ahí están varias de las soluciones que tenemos, igual una serie de hyperscalers que nos están acompañando para desarrollar esa estrategia. Y la otra que es la especialización de la industria, y hoy nos vamos a enfocar un poco en la banca. Y justamente aquí tenemos a estos expertos en la materia que nos acompañan entendiendo cuáles son las necesidades y los dolores que tienen los clientes. ¿Cómo lo vamos integrando? Y para nosotros esto es un tema clave. Ser un integrador de soluciones digitales. Nos basamos, como decíamos, en la parte de conectividad. Ahí ya tenemos un gran despliegue en Ecuador y varios clientes que ya están con nosotros. Y sobre eso hablamos de digitalización e interoperabilidad. Una de las primeras capas que tenemos ahí. Luego entendemos cuál es la estrategia de datos y analítica avanzada. Y esto es un tema muy importante. Cuando hablamos de inteligencia artificial, es clave que esa data sea data válida para poder desarrollar una estrategia. Entonces hay que trabajar mucho en esa parte antes de dar el salto. Entonces, primero, entender cómo está mi data, cómo está mi analítica, qué tipo de analítica estoy utilizando y qué tipo de casos de uso estoy resolviendo. Y ahí subimos a la parte de inteligencia artificial y vamos cubriendo todo el proceso de transformación digital a través de un esquema consultivo con el cliente. Y para esto tenemos todo este esquema de empresas que se integran a través de Claro Empresas en Ecuador. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros hemos detectado en este proceso de ir identificando a los clientes de la banca? Uno de los desafíos fundamentales es los costos operativos que tienen que ejercer para lograr cubrir el tema regulatorio, esas exigencias regulatorias. Entonces ahí hay un esfuerzo muy importante que hace el banco para tener cubierto todo ese esquema regulatorio como tal. Vemos una tendencia muy importante también para el crecimiento de las fintech, ¿sí? De hecho, hay algunas fintech que ya han entrado con mucha fuerza acá y que se están integrando a la banca tradicional o están colaborando con la banca tradicional o han nacido de la banca tradicional. Y el otro punto y desafío muy importante son la cantidad impresionante de dólares que puede impactar a nivel de Latinoamérica el cibercrimen. Y hablamos hace un momento de esta capa de ciberseguridad que tenemos integrada a través de Citum en colaboración con Claro Empresas para desarrollar una estrategia de ciberseguridad. Entonces, entendemos todo el proceso de la industria para poder integrar las diferentes soluciones que requiere la banca como tal. ¿Qué hemos visto en Ecuador?
Y ahí hay algunos datos claves que nos pueden ayudar a entender la velocidad como que se va transformando la banca y sus necesidades a nivel de la oportunidad de transformación. Al 2026, el número de usuarios móviles será de 18 millones de dólares. Perdón, de 18 millones de usuarios en todo lo que es banca móvil. ¿Sí? Me voy a poner por acá ya. $18 millones de usuarios. Y esto hay que ponerle atención porque el movimiento digital se está moviendo definitivamente hacia el dispositivo. Esto no es nuevo, pero sí es una realidad. El proceso de digitalización de la banca, muy activa. En Ecuador, 74%. Están en un proceso muy rápido y acelerado en todo el proceso de digitalización. El nivel de inversión para la transformación a través de tecnologías de información o inversiones de TI en la banca. Y obviamente la parte regulatoria. Entonces aquí hay algunas iniciativas que son disparadores y drivers para acelerar el proceso como tal de transformación. Entonces hablamos de interoperabilidad de pagos, estamos hablando de Open Banking, hace un momento hablábamos de Bayan y dentro de nuestro ecosistema tenemos justamente expertos en Bayan. Hablamos mucho del onboarding y la biometría para una adopción más ágil de los procesos y obviamente la migración masiva hacia canales digitales con App First Strategy. Voy a acelerar porque me queda poco tiempo. Entonces, hablemos de la agéntica, un poco cómo nosotros lo vemos. Y aquí desarrollamos varias estrategias para la automatización inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Asistentes conversacionales autónomos. Lograr 85% de consultas resueltas sin agente. Es decir, la interacción se vuelve muy ágil, ¿ya? Y tenemos una escalada muy baja ya hacia el humano. Es una escalada inteligente como nosotros le vemos. Un contexto omnicanal persistente. Detección de fraude en tiempo real. Aquí es muy importante también ese modelo adaptativo del comportamiento, ¿no? Para identificar realmente en qué momento se puede generar el fraude. Y también una reducción importante de los falsos positivos a través de toda esta generación de elementos de agéntica. Y bueno, hiperautomatización e hiperpersonalización basado en el comportamiento y eventos que se tiene cotidianos en el sector financiero, manejando una predicción del scoring entre los diferentes casos de uso que se pueden identificar. Como claro, tenemos varios elementos que vamos cubriendo para iniciar y entender la situación del cliente. El CX Consulting, que tiene que ver con el comportamiento y la experiencia del cliente al inicio. Luego el habilitador, que viene a hacer la tecnología. Y sobre eso los insights, que tiene que ver mucho con data driving. La data que podemos ingresar para poder definir cuál es mi estrategia de mejora en la experiencia del cliente como tal. Y en eso caminamos en varios elementos, y ahí es importante fortalecer la parte del journey como tal, qué tipo de productos voy a entregar, qué tipo de experiencia, cómo voy a descubrir ese diseño de servicios para dar un prototipo y dar un salto importante hacia la experiencia del cliente. Entendemos ahí que hay diferentes aplicaciones que podemos desarrollar y para eso la inteligencia artificial me puede dar diferentes comportamientos, métricas, el monitoreo del interés, la personalización rápida y la calificación y cuantificación de qué está haciendo el cliente y qué es lo que necesita y qué es lo que busca de manera importante. Hemos creado varias soluciones y ahí hoy traje algo que muchos de ustedes ya lo viven como tal, es el tema de onboarding. Pero esto lo que nos trae a la final es qué tan rápido estamos llegando para que esta experiencia sea ágil. El tiempo para sacar una cuenta, un crédito, el tiempo promedio de vinculación termina siendo entre 4 y 8 minutos, una tasa de conversión del 85%
Y lo que hablábamos hace un momento, el impacto en costos. Reducción de costos versus del presencial del 90%. Si a esto le amplificábamos al tema de omnicanalidad y le amplificamos a la agéntica, realmente la velocidad se triplica. Y sobre eso ya tenemos algunos clientes y cooperativas que estamos trabajando. Y lo último que quería conversar es referente al desarrollo de las super apps. Nosotros ya tenemos algunas soluciones que venimos integrando a nivel de Latinoamérica. Una super app no solamente es integrar las soluciones financieras, es una aplicación que suma la parte no financiera. Hablamos ahí de un marketplace de valor, comercios, descuentos, seguros, más todo lo que tiene que ver con los servicios financieros como tal. Eso tenemos en esta super app. Ahí se suma la personalización a través del IA. Hablamos nuevamente de Open Banking, esa integración de terceros y fintech aliados, porque estábamos hablando de ecosistemas y esa es la capacidad que podemos lograr a través de esa capacidad de integración que tiene el grupo. Y obviamente cerramos con todo el tema de seguridad y confianza para desarrollar esa estrategia en la banca. Miren el impacto que seguramente lo han venido evaluando muchos de ustedes en la banca. 3 veces las interacciones diarias que la app tradicional. 62% de retención en los próximos 12 meses y una reducción de la fricción de esa interacción en un 45%, mejorando el promedio del NPS. Esto ya lo estamos trabajando. Aquí están los grupos financieros que a nivel de Latinoamérica hemos venido desarrollando desde la estrategia de desarrollo de software, omnicanalidad, agéntica y todas estas soluciones a nivel del sector financiero. Como Claro y HITS, entendemos la industria y potenciamos la empresa. Muchas gracias. Don Mauro, ¿salió bien? ¿O no? Sí. Felicitaciones por su presentación, donde hemos seguido hablando en la línea de la inteligencia artificial, ¿cierto? Pero aquí me llama la atención un tema. ¿Cómo y por qué, mejor dicho, se eligió la IA agéntica para trabajar en la industria financiera? ¿Qué es lo que tiene de diferente con respecto a otros procesos que ya hemos conversado acá? De alguna manera viene a resolver de manera más ágil ese proceso de fricción, digamos así, o de transacción que existe con el cliente final, ¿sí? Es una resolución rápida de la necesidad del cliente, evaluando cuál es su comportamiento. Y por eso entramos en un proceso de personalización. Perfecto. ¿Sí? Entonces ahí se transcribe más rápido, más acelerado el proceso de omnicanalidad. Lo que hice en la agencia lo puedo terminar realizando también en la web o lo puedo realizar de manera ágil en la app, ¿no? Entonces es un proceso que me ayuda y facilita al cliente para la navegación en el banco. Buenísimo, perfecto. Podemos continuar, todavía tenemos tiempo, tenemos un stand acá, ¿cierto? Sí, ahí para invitarles cualquier consulta, estamos muy atentos para resolver, el equipo de consultores para que ustedes vean lo que podemos hacer, podemos agendar una reunión y evaluar cuál es la necesidad que tienen actualmente en los diferentes escenarios de negocio. Buenísimo. Buenos Un días, gran aplauso para Mauro y para Claro y HITS. ¿Nos tomamos la foto, Mauro? Claro que sí. Ya todos aprendimos que es